Hola, yo soy Elsa Aguilar. En este video voy a hablar tanto de contrato sexual como de política sexual. Esto porque me apoyé o leí dos textos uno de Carol Paterman y otro de Kate Millett. El texto de Carol Paterman tiene que ver con contrato sexual y es un libro, justo el libro tiene por título El contrato sexual. Este libro se publicó en 1988, pero yo revisé la edición publicada en 1995 por la editorial Anthropos y UNAM en México. Entonces fueron dos capítulos. El primero tiene que ver justo con contrato sexual y va de la página 9 a la página 27, y el segundo capítulo tiene que ver con patriarcado. De hecho tiene el título de Confusiones patriarcales y va de la página 31 a la página 57. El siguiente texto, que es de Kate Millett, es el libro que tiene por título Política sexual. Yo revisé el capítulo que tiene por título Teoría política sexual, que es de la página 67 a la página 124. Ese libro inicialmente fue publicado en 1968 y yo también revisé la edición publicada en 1995 por la editorial Cátedra en España. Voy a empezar con el capítulo de Confusiones patriarcales que escribe Carol Paterman, porque en ese capítulo la autora nos explica qué es patriarcado, o pone en común a qué se está refiriendo por patriarcado. Primero nos dice que el término patriarcado podría ser también reemplazado por otros términos como es falocracia, androcentrismo o genericidad. Eso lo dice en la página 32 de ese capítulo. Sin embargo, ella desarrolla el término patriarcal y nos dice que hay tres formas del argumento patriarcal. Una de esas formas tiene que ver con un pensamiento patriarcal tradicional, porque ese pensamiento destaca que las relaciones de poder son la regla, es la regla del padre. Las relaciones del poder son la regla del padre. Después, el segundo argumento tiene que ver con un patriarcalismo clásico y toma de la teoría clásica de Filmer para explicarnos que esa forma de argumentación patriarcal tiene que ver con una teoría del derecho y con la obediencia política. Y la siguiente argumentación es el hablar de un patriarcado moderno como una forma que es fraterna, contractual y que estructura la sociedad civil capitalista. Esta última argumentación es una relación entre patriarcado y capitalismo. Incluso Carol Paterman, porque justo de eso se trata este video, de hacer un diálogo entre autoras en este caso, Kate Millett dice: patriarcado se apoya en dos principios fundamentales. El primer principio es el macho ha de dominar a la hembra, y el segundo principio, el macho de más edad ha de dominar al más joven. Es otra de las explicaciones, ¿no?, que vamos a encontrar de patriarcado, pero en el texto de Kate Millett. Y es que cuando hablamos de patriarcado, esto está conectado con cómo se formula la diferencia, en este caso la diferencia sexual, explicada desde Carol Paterman como el contrato sexual, porque dice que este es un contrato originario que tiene que ver con un pacto sexual y social, y en el cual el contrato sexual ha sido reprimido. Entonces, como a ella le interesa desarrollar contrato sexual, lo explicita de la siguiente manera: es el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres. Y justo porque estamos hablando de una diferencia sexual. Incluso habla de contrato porque Carol Paterman, al inicio de este capítulo,
ella dice que toma elementos de la teoría del contrato, con la diferencia que no se basa en la lógica de prohibiciones, que es como uno de los abordajes que ha hecho mucho la teoría del contrato, sino que ella se enfoca en las lógicas de subordinación que se generan a través de los contratos. Con esto encuentro que Carol Paterman nos está diciendo de manera muy clara que todo contrato implica relaciones de subordinación, dominación-subordinación. Otro de los datos importantes de ese texto es que está situado en instituciones sociales en Gran Bretaña, Australia y los Estados Unidos. Y le interesa revisar por lo menos 3 tipos de contratos. El primero es el contrato matrimonial, el segundo el contrato de empleo y también el contrato que se establece entre prostituta y su cliente. Esos son los 3 contratos que enfatiza a lo largo de ese ensayo, porque menciona que le interesa mostrar la exclusión de las mujeres de la categoría central del individuo. Aquí ya aparece este otro dato importante, porque justo cuando se habla de contratos se está reconociendo que hay un individuo que es el que tiene atributos y se le dota de capacidades para poder llevar a término o generar un contrato, en este caso un contrato originario. Pero como esos contratos están basados en una diferencia sexual, Carol Paterman nos dice que la diferencia sexual es la diferencia entre libertad y sujeción. Página 15, y ya decíamos que cuando se habla de contrato es de una lógica de subordinación, de quién tiene como la propiedad sobre, qué individuo tiene la propiedad sobre otro individuo. En este caso, quien tiene la propiedad es el que se le reconoce como individuo. Más adelante nos dice Carol Paterman que el patriarcado no es meramente familiar ni está localizado en la esfera privada, es decir, también está localizado tanto en lo público como en lo privado. Y hay esta idea de que los individuos poseen propiedad. Entonces el individuo es la piedra angular a partir de la cual se construye la doctrina contractualista. Lo van a encontrar esto en la página 26. Aquí entra hay una reflexión que se genera y tiene que ver con las respuestas que se han dado a través del feminismo para hacer frente a la diferencia sexual que se perpetúa a través de los contratos sexuales. Entonces, las respuestas feministas han estado orientadas a una eliminación de toda referencia entre los varones y mujeres en la vida política. Es como restarle importancia a la diferencia entre hombres y mujeres, pero dice aquí Carol Paterman que también este supuesto es un presupuesto que descansa en una ficción política, y además es suponer que todas las individuos están libres de conocimientos de subordinación patriarcal. Esto lo voy a conectar con lo que dice Kate Miller, porque Kate Miller nos explica que hay la política sexual. Ella utiliza el término política sexual para hablar de la relación que existe entre los sexos desde un punto de vista político. Está entendiendo por política como un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo. Página 68 del texto de Kate Miller. E incluso nos dice que esta política sexual tiene un efecto de interiorización o de colonización que es interior a través de ciertos condicionamientos. Por eso cuando se habla de teoría política sexual, es importante tomar aspectos ideológicos. Todo esto nos está diciendo Kate Miller,
aspectos biológicos, aspectos sociológicos, influencia de la clase social, aspectos económicos y educacionales, y aspectos antropológicos que tienen que ver con mito y religión. Y de aquí me voy a detener en la parte de la socialización entre ambos sexos, que tiene que ver con los aspectos ideológicos. Es decir, hay una ideología que es pues socializada entre ambos sexos, y incluso también reforzada por aspectos biológicos, porque dice que la diferencia, sobre todo desde la biología, pues es justificada como algo natural, pero aquí nos advierte Kate Millett que no vamos a conocer cuáles son las diferencias sexuales reales, y no se conoce hasta si los sexos no son tratados con paridad. Otro de los datos que aquí nos menciona Kate Millett es que desde la primera infancia se desempeña un mantenimiento hacia las diferencias sexuales. Y con esto voy a agregar algo más, tiene que ver con aspectos sociológicos. Los aspectos sociológicos es que la familia, la institución de la familia, es una institución que está relacionada con la sociedad y el Estado, y resulta esencial para la supervivencia de ambos. Eso es lo que nos dice Kate Millett. Y con esto regreso al texto de Carol Paterman, porque nos dice en esta como respuesta en la respuesta que se ha dado desde el feminismo para hacer frente al contrato sexual o a la diferencia sexual, es que hay otro dato importante, y es que la historia de los contratos sexuales o de la diferencia sexual ha estado basada en una historia de relaciones heterosexuales y de cómo las mujeres son seres encarnados, son seres sexuados encarnados. Entonces aquí creo que podría haber una importante actualización a lo que nos propone tanto Carol Paterman y Kate Millett, porque si se reconoce que hay una historia que está reforzando esa diferencia o esos contratos sexuales o esa política sexual en los términos que cada una de las autoras trabaja. Entonces, hablar de historias totalmente distintas y no basadas en relaciones heterosexuales, pues podría ayudar a legitimar otras maneras de relacionarnos en torno a la diferencia sexual. No anularla, porque anularla pues sería un tanto, en los términos de Carol Paterman, un tanto errónea, porque es pues suponer que pues estamos libres de las diferencias, o que las diferencias no las utilizamos dentro de nuestras relaciones. Entonces yo le apostaría a esa actualización, a hablar de una historia pues no basada en las relaciones heterosexuales. Y ya con esto finalizo, hice una mezcla entre ambos textos y bueno, espero haber sido bastante clara. Hasta luego.